Buenos días, bienvenidos a este segmento del día viernes de Ciudades Creativas que se viene desarrollando en la ciudad de San José. Ha sido un gusto para nosotros, yo en mi calidad de director general de Cultura de la Intendencia, en tener a la Fundación Creanta a través de Félix Manito y de Roser Bertrán en nuestra ciudad físicamente, porque en modo virtual, como estamos teniendo a gran cantidad de las personas que están con nosotros, los hemos tenido y desde hace mucho tiempo, pero bueno, realmente la cercanía física es algo que no se ha sustituido y estamos muy contentos de tenerlos por acá y que fundamentalmente San José haya sido elegida como sede para estas jornadas que se están desarrollando en este momento. Les cuento que, y vinculado al tema que nos convoca hoy, que es las ciudades y las bibliotecas, y antes de presentar a los ponentes, en San José en estos días se está desarrollando la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y del Libro, que justamente dentro de sus más importantes actividades tiene la realización de las jornadas de ciudades creativas en ese programa de la Feria del Libro. La Feria del Libro para nuestra región, no solamente para nuestro departamento y para nuestro país, es una de las ferias más importantes. Contamos con 8 países invitados, más de 70 escritores uruguayos que están durante 5 días presentando sus libros, más de 60 actividades culturales desde el punto de vista del teatro, artistas plásticos, danza, etc. Y bueno, realmente en torno al libro y a la lectura se da una fiesta. Mi deber como anfitrión era un poco contarles e invitarlos. Ya, si bien tenemos por las redes también una difusión muy importante, ya creo que no van a llegar, pero bueno, ténganlo en cuenta para la próxima edición de la Feria del Libro acá en San José. Muy bien, y en el día de hoy, para este segmento de bibliotecas y ciudad, vamos a tener a Assunta Bayac desde Barcelona y leemos un poquito su perfil. Ella dice que, bueno, que ha sido su trayectoria personal y formación ha estado siempre vinculada al servicio público, especialmente en el ámbito cultural y de las bibliotecas. Tuvo un cargo electo en el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, primero en los servicios del área personales y después en el área de Hacienda, que fue su verdadera escuela, como nos dice, y en el periodo profesional en la Diputación de Barcelona, en unos años de transformación institucional muy importante. En los últimos años de su vida profesional activa y ya después de jubilada, formó parte de la Fundación Biblioteca Social, una fundación que durante casi 10 años tenía como objetivo dar a conocer la dimensión social de la biblioteca pública. Su formación profesional, bibliotecaria, jefe de servicios de cultura y de bibliotecas de la Diputación de Barcelona, directora general de Cooperación Cultural del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, gerente del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona y vicepresidenta de la Fundación Biblioteca Social. La formación académica, máster en Administración Pública, EMPA 2, Barcelona, curso de posgrado en Planificación y Gestión de Bibliotecas, curso de Fundación General en Administraciones Públicas y un largo currículum que está a disposición. Bienvenida, Assunta. Dentro de unos minutos ya vas a estar con nosotros. María Rosa Machado es la ponente siguiente, fue directora de Cultura de la Gobernación de Antioquia durante el 2006 y el 2017 y desde allí tuvo la responsabilidad de impulsar los proyectos de Plan Departamental de Cultura, Ciudadelas Educativas y Culturales, el fortalecimiento de bibliotecas municipales y rurales y el fortalecimiento de la estrategia de formación artística, entre otros.
Fue la creadora de la estrategia Antioquia Vive a través de la puesta en marcha de festivales como Antioquia Vive la Música. También lideró los proyectos Parques Bibliotecas, redes de formación artística, donde se destacó la gestión de la red de música, el programa de casas y centros culturales, el Sistema Municipal de Cultura, la Fiesta del Libro y la Cultura, el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020, los grandes eventos de esa ciudad, entre otros. Así que también, María Rosa, te damos la bienvenida. Y bueno, aquí a mi lado, en forma presencial, Valentín Trujillo, director actualmente de la Biblioteca Nacional del Uruguay, escritor, profesor de lengua y literatura, periodista y gestor cultural. Como decíamos, director actualmente de la Biblioteca Nacional de Uruguay, elegido en 2018 como parte del proyecto literario Bogotá 39 del AI Festival, como uno de los mejores narradores jóvenes de América Latina. Así que, muy bien, muchas gracias. Estamos ya en esta pequeña introducción. Como comprenderán y sabrán, disculparme, no soy orador de profesión y sé que los ponentes van a, así en ese sentido, complacernos con su participación. Así que adelante, Asunta, empezaremos contigo. Buen día. Bueno, buenos días a todos. A los que estáis podéis disfrutar de vuestra ciudad de San José y a los que estamos conectados por red. Quiero empezar agradeciendo a la Fundación Creanta y a la Intendencia de San José la oportunidad de poder estar de alguna manera con vosotros en el marco de esto que comentabas, Pablo, de la feria, de vuestra feria del libro en una de sus actividades. Yo de todo el tipo, de todas las tipologías de bibliotecas, que seguro que todos tenéis presentes, yo me centraré en lo que es la biblioteca pública, que es esta biblioteca abierta al conjunto de la ciudadanía. Hay otro tipo de bibliotecas, cada una de ellas tiene en los diferentes sistemas bibliotecarios de cada país su misión, su rol. Hay bibliotecas, la Biblioteca Nacional, las bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas en diferentes ámbitos, pero como os comentaba, yo me voy a centrar en lo que es la biblioteca pública. Las bibliotecas públicas son unas instituciones que son, yo diría, universales. En cualquier ciudad de cualquier continente puedes encontrar una biblioteca pública. Estas bibliotecas públicas que responden a realidades tan diversas comparten todas una misma misión y unos mismos valores. Y esto para nosotros, para los bibliotecarios, es muy importante. Poder decir que esta idea de la información y el acceso a la información y al conocimiento sintetizando es la misión de bibliotecas públicas que responden a contextos tan diversos, es un valor muy importante para el colectivo bibliotecario. Igual que los valores que sustentan a la biblioteca pública, que son valores que también, resumiendo, es fundamentalmente el que todos estos servicios que presta la biblioteca los presta sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de diferencias, ni por razón de contexto social, ni por razón de sexo, ni por razón de religión, ni por edad, ni por ningún elemento de los que en nuestras sociedades muchas veces hacen que los diferentes colectivos se vean como diferentes, ¿no? En el caso de la biblioteca pública, nuestro principal valor es es de que prestamos los servicios bibliotecarios desde las bibliotecas públicas sin ningún tipo de discriminación.
pero como os comentaba, a la vez, para mí sería muy importante que no hubiera una biblioteca igual, una biblioteca pública igual que la otra, aunque compartan misión y compartan valores. ¿Por qué? Porque cada biblioteca responde a unos contextos, a unas realidades de sus barrios, de sus ciudades completamente diferentes. Por lo tanto, no hay un modelo único de biblioteca, no tendría que haber un modelo único de biblioteca pública, sino que tendrían que estar pendientes, responder a estas realidades de su entorno inmediato. Como servicio público tiene un área de influencia, tiene unos ciudadanos a los que presta servicios y estos son necesariamente diversos. Las realidades, tanto sociales como económicas, son muy diferentes. Por lo tanto, las bibliotecas públicas son instituciones culturales, son instituciones públicas que comparten misión, comparten valores, pero que necesariamente tienen que dar respuesta a unas necesidades que en cada ciudad, en cada barrio, son diferentes y diversas. Vivimos unos momentos que, bueno, no voy a hacer un tratado de sociología, pero seguramente compartiríamos en que son unos momentos muy complejos y a la vez vivimos momentos de mucha incertidumbre. Yo creo que son los dos conceptos que definen mejor cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo y en el que se están prestando los servicios públicos en este momento y en los que se están definiendo las políticas públicas en este momento. Hay cuatro elementos que configuran la biblioteca pública desde mi punto de vista que, teniendo en cuenta precisamente este entorno en el que nos estamos moviendo, tendríamos que pensar cómo tendrían que ser. Uno sería el espacio de la biblioteca. No los voy a enumerar los cuatro por orden, pero el espacio de la biblioteca, si realmente estamos pensando que una biblioteca pública se dirige al conjunto de los ciudadanos, es muy importante que este espacio que desde donde se prestarán unos determinados servicios a la colectividad, sea un espacio abierto, sea un espacio que invite a entrar, sea un espacio que tenga una parte formal y una parte más informal, que no solo los estudiantes, que también se identifiquen con este espacio. Muchas veces vemos bibliotecas públicas que intentan dar un servicio público a su comunidad, pero en cambio hay mucha gente de su comunidad que piensa que aquella biblioteca, que aquel servicio no es para ellos. Este es un tema que tenemos que romper y el espacio nos ayuda mucho en este objetivo. Otro elemento para mí importante, de los cuatro que he intentado identificar, es el tema de la colección y los servicios bibliotecarios. Si preguntamos, hacemos una encuesta por la calle y preguntamos, ¿usted sabe qué es una biblioteca pública o qué identifica con la biblioteca pública? Inmediatamente la idea libro, biblioteca, sale seguro. La gente identifica la biblioteca con el libro. Y los libros configuran una colección en la biblioteca. Pero estas colecciones, igual que os decía antes, que las bibliotecas comparten misión y valores, pero en cambio tendrían que ser diversas porque las realidades son diversas, en la colección pasaría lo mismo. Seguramente, para configurar una colección de una biblioteca, más que la cantidad de documentos que tenemos en la biblioteca, es importante pensar qué perfil de colección queremos o necesitan los usuarios que utilizan aquella biblioteca. Habrá una serie de documentos, de libros que formarán parte de una colección que dirás es básica porque esto se tiene que poder encontrar en cualquier biblioteca pública, pero en cambio, teniendo en cuenta precisamente esta comunidad a la que tenemos que dar servicio, tenemos que pensar qué tipo de libros seleccionamos para ellos.
si es una comunidad que está más envejecida de lo que normalmente podemos encontrar una pirámide demográfica convencional de una ciudad, pues tenemos que pensar que estas personas igual les cuesta más leer, por lo tanto tenemos que buscar un tipo de documentos con letra mayor, tipo de documentos que no sean muy complicados de lectura, etcétera, etcétera. Y esto pasaría con todos los elementos que configuran una comunidad. Por tanto, en el momento de diseñar la colección de una biblioteca hay que tener en cuenta cuál es el perfil de la comunidad a la que nos dirigimos. ¿Y cuáles son estos servicios que presta la biblioteca pública? Pues ya lo sabéis, fundamentalmente información y préstamo. Son los dos servicios que van vinculados a la colección de la propia biblioteca. Pero también es verdad que si pensamos que una de las misiones de la biblioteca es este acceso a la información y al conocimiento, cada vez más las programaciones culturales, las actividades, son instrumentos muy importantes para despertar esta curiosidad que le llevará a mucha gente a querer saber más de un tema, a querer conocer mejor un determinado autor, por lo tanto, a buscar otras lecturas en un sentido amplio del término para poder incrementar este nivel de conocimiento que tiene de un determinado tema o de un determinado escritor. Y a la vez, yo creo que ya no de estos últimos años, yo creo que ya hace bastantes años, la vinculación de la biblioteca pública con el elemento de formación, con los instrumentos de formación son también muy relevantes. Alfabetización informacional es una palabrota de estas que utilizamos los bibliotecarios, pero que en realidad lo que quiere decir es que para moverte en el mundo de la información, este mundo que todos pensamos que cada vez más tenemos más información, estamos saturados de información, alguna relevante y la otra absolutamente prescindible. Para moverte en este contexto, la biblioteca pública tiene que tener instrumentos para poder desarrollar y ayudar a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, a moverse mejor en este contexto informativo que muchas veces nos supera. Pero también es verdad que todo el tema de la tecnología, todo el tema de la tecnología de la información, todo el tema informático nos ha incrementado. Yo creo que no ha llevado una nueva brecha digital, sino que ha incrementado una brecha digital a una brecha que ya social, que ya existía. Esto, el poder disponer de tecnología o no, el saberte mover en un entorno tecnológico digital o no deja de ser un elemento más de brecha que, como os decía, ya existía antes de brecha social. Durante la pandemia, las bibliotecas que han podido tener abierto su espacio, han podido continuar prestando de alguna manera sus servicios, han visto que pueden ser muy útiles y tenemos que ser capaces de que se visualice la biblioteca pública como un servicio público útil para poder ayudar a todos estos colectivos que se mueven peor en este entorno digital. Muchos de los servicios que han prestado nuestras administraciones durante la pandemia del COVID, estos últimos 2 años, se han ido convirtiendo en virtuales. La presencialidad ha ido perdiendo peso. Moverse en estos entornos es mucho más difícil para colectivos de mayores o también para colectivos con menos habilidades para utilizar este tipo de herramientas. La biblioteca puede ser un buen aliado para ayudar a estos colectivos, para que nadie se quede atrás, que dice nuestro gobierno, ¿no? Gobierno de España. Por lo tanto, en algunos entornos bibliotecarios de nuestra realidad territorial, en zonas sobre todo de la provincia de Barcelona,
pues muchas bibliotecas han empezado a ayudar a la gente a rellenar formularios digitales para poder acceder a algunas ayudas que la Administración ha puesto a disposición de determinados colectivos, o con complicidades a ayudar a moverse, pues desde ayudar a hacer un currículum o ayudar a moverse por las webs a través de las cuales podrían encontrar algún tipo de oferta laboral que les pudiera interesar. Todos estos servicios que puede prestar la biblioteca pública y que tenemos que ver la biblioteca pública como un buen aliado para hacerlo, difícilmente los puede hacer sola. Por lo tanto, la cooperación con otras instituciones de nuestro barrio, de nuestra ciudad, son imprescindibles. Es lo que llamamos muchas veces el trabajo en red, pero no solo el trabajo en red entre el sector bibliotecario de diferentes tipos de biblioteca o entre bibliotecas públicas para hacer un buen catálogo colectivo, para poder llevar a cabo préstamo entre bibliotecas. No solo esto, es sobre todo el trabajo en red con entidades, con asociaciones del ámbito social y del ámbito educativo fundamentalmente, aunque no solo. Os comentaba este servicio de ayudar a moverse en el entorno laboral, pues esto igual lo haces con entidades que trabajan en estos entornos que no son ni sociales ni educativos. Por lo tanto, esta idea de la cooperación y del trabajo en red con otros agentes activos de nuestra comunidad es imprescindible. Yo cada vez, y este sería el tercer elemento, hemos hablado de espacio, hemos hablado de colección y servicios, hay otro aspecto de la biblioteca pública que para mí cada vez es más relevante, que es el personal que trabaja en las bibliotecas. No estoy pensando solo en la formación necesaria, que también de estas personas que están a primera línea de un servicio bibliotecario como es la biblioteca pública, sino y especialmente de las actitudes, de la actitud y de las habilidades que estas personas, estos profesionales han de tener para poder, y de la importancia que esto tiene para estar al frente de una biblioteca pública. Si no hay enfrente de un servicio bibliotecario un profesional con mirada abierta, con proactivo, con personas que ponga las personas en el centro de su actividad, que salga de la biblioteca, que se relacione con todos los agentes que trabajan en su entorno inmediato, con todos estos agentes activos en estos ámbitos que comentábamos, especialmente el social y el educativo. Es muy difícil que un servicio bibliotecario pueda ser realmente un servicio público útil a la comunidad a la que tiene que servir. Cada vez para mí este tema es más importante. Puedes tener un buen espacio, puedes haber diseñado un buen espacio, puedes tener una buena colección, puedes haber pensado unos servicios estupendos, pero si enfrente de la biblioteca no hay un personal con estas características, difícilmente este servicio funcionará. Y para terminar, la comunidad sería el cuarto elemento. Conocer a quién tenemos que prestar servicio. ¿Cuál es nuestra comunidad? ¿Quién se mueve en esta comunidad para poder establecer alianzas con ellos? Pero esta comunidad a la que tenemos la respuesta está envejecida, ¿no? ¿Qué nivel de formación tiene? ¿Necesita más apoyo en la parte más social? ¿Es más clase media y necesita otro tipo de servicios? Esto es imprescindible. Por lo tanto, conocer nuestra comunidad, conocer el perfil que tiene nuestro barrio, nuestra ciudad, cuál es su situación, para poder identificar cuáles son sus necesidades y, dentro del ámbito de la biblioteca pública y de los servicios que presta una biblioteca pública convencional, reforzar aquellos que realmente puedan dar respuesta a estas necesidades. Yo creo que no se valora suficientemente lo que puede hacer una biblioteca pública en realidades territoriales muy diferentes y muy diversas.
puede hacer mucho, puede ser un muy buen aliado para el diseño de políticas públicas. Pero esta biblioteca pública tiene que ser realmente una biblioteca abierta y conectada. Conectada con la población, conectada con los agentes que trabajan activamente para mejorar especialmente la vida de sus barrios y de sus ciudades. Esta es un poco la reflexión que quería compartir con vosotros. Después me parece que hay un turno de palabras que seguro que pueden traer un poco más de debate. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Asunta, un gusto. Realmente muy claro e ilustrativo. Perfecto, ahora entonces vamos a dar paso a María Rosa Machado. Buen día, María Rosa. Muy buenos días para todos. Complacida pues de estar en este espacio con ustedes y de poder pues como compartir con esta apuesta de ciudades creativas que ha sido pues muy importante en el desarrollo del intercambio y la generación de pensamiento y de aprendizajes cruzados. Me ha parecido pues como muy chévere. Voy a compartir unas diapositivas, espero que esto me funcione, no sé si lo están viendo. Hola. Sí, lo vemos perfecto. Ok, listo. Hay una apuesta que yo tengo y es obviamente el proyecto cultural. He tenido la experiencia de poder haber estado en proyectos bibliotecarios, tanto a nivel departamental, de estado, como lo llaman algunos de ustedes, como también en la alcaldía de Medellín durante varios años con un proyecto del sistema de bibliotecas, la construcción y generación de nuevos proyectos de parte de bibliotecas, pero sobre todo de la gestión de los contenidos para este sistema de bibliotecas. Voy a hablar un poco del reto cultural que tienen las bibliotecas. Yo siempre he entendido las bibliotecas como un gran centro cultural, como un gran centro de encuentro humano, ciudadano y con unas grandes posibilidades, estoy hablando desde la biblioteca pública, por supuesto, y con las grandes posibilidades que tiene para conectarse, no solamente con su comunidad, sino también con el mundo. Hoy creo que hay muchos retos que tienen las bibliotecas, pero me voy a concentrar en esos retos culturales que tienen las bibliotecas. Y es que realmente las bibliotecas se tienen que apostar por ser unos espacios para la conversación. Tienen que ser unos espacios para la creación, tienen que ser unos espacios para el aprendizaje, más allá de la gestión o la relación que se pueda tener con la información y con las colecciones en sus diferentes formatos, que tienen que ser unos espacios para reconocernos en el sentido identitario y de esos patrimonios vivos, y que también tienen que ser unos espacios para el disfrute, para el intercambio cultural, para el disfrute estético. Voy a hablar de cada uno de ellos y voy a arrancar por creación, que es uno pues, de mis preferidos, y creo profundamente que, y más ahora en esta transpandemia, porque no hemos podido cerrar del todo ese capítulo, hoy las bibliotecas tienen mayor responsabilidad con ser espacios para la creación, espacios para la creación artística, para la creación cultural, para la creación literaria, para esa conexión creativa de los sujetos, de las comunidades. Hoy las bibliotecas, en ese proceso creativo de generar posibilidades y plataformas, por supuesto, las nuevas tecnologías empiezan a tener un papel muy relevante en esas posibilidades de creación artística, cultural y creativa. Entonces, profundamente, las bibliotecas hoy tienen un reto
de poder generar estas estrategias para generar espacios tanto presenciales como espacios virtuales de creación. Y creo que hay iniciativas como generar concursos, bienales, laboratorios de innovación, que ahorita estamos hablando tanto de eso, laboratorios de innovación social, laboratorios de robótica, que conecten los procesos creativos con los procesos de gestión del conocimiento y gestión de la información. Es imposible pensar un proceso creativo si no está conectado con los procesos del acceso a la información y de la gestión del conocimiento, que principalmente es la gran cantera que ofrece las bibliotecas públicas. Entonces, ese sería como una reflexión sobre ese primer reto que tienen hoy las bibliotecas como espacios de creación y de creación social también. La creación individual, por supuesto, pero sobre todo la creación social, la creación colectiva, la posibilidad de que los diferentes grupos etarios, jóvenes, adultos, niños, encuentren en las bibliotecas ese espacio de experimentación y ese espacio creativo que les desarrolle unas capacidades y competencias, digamos, del bienestar intelectual, pero también de esa conciencia de entender el entorno y ser propositivo frente a los retos que le plantea ese entorno. El segundo reto, y que siempre he creído profundamente en que las bibliotecas son grandes espacios de conversación. Y esa conversación se vuelve mucho más relevante ahora en esta década donde más claramente, este milenio, más claramente se afianzan estas soledades de los seres humanos, sobre todo en las grandes urbes. Urbes absolutamente sobrepobladas, pero también llenas de soledad. Y hoy esas bibliotecas son el espacio del encuentro, son el espacio de la creación, son el espacio del intercambio, son el espacio de conectarnos con distintos, pero también con similares. Ese proceso de la conversación a partir de cualquier temática que nos posibilite ese espacio, y aquí sí la conversación es física, es la conversación presencial, es el contacto humano, es el poder recibir y entregar, es el poder construir colectivamente. Y ese encuentro humano, ese encuentro social que permiten hoy las bibliotecas es el gran reto. No concibo ya hoy una biblioteca en el cual los distintos colectivos no tengan posibilidades de encontrarse, a conversar y a intercambiar y a reflexionar y a debatir sobre diferentes temas comunes y distintos. Entonces, para mí, alguien se lo pregunté alguna vez cuando arranqué hace varios años con el tema de bibliotecas y le dije, ¿por qué para ti es importante una biblioteca? Y me dijo, principalmente porque es el gran ágora para la conversación de los tiempos contemporáneos. Entonces, ese es el gran reto y hoy, después de haber vivido estos procesos de cuarentenas y pandemias, se vuelve vital los espacios de la biblioteca pública para la conversación. Lo otro es que yo siempre he creído que las bibliotecas son espacios permanentes de formación artística y cultural. La biblioteca tiene que abrir sus puertas para generar procesos de aprendizaje más allá de esa conexión individual que tengan los sujetos con las diferentes posibilidades del conocimiento y la información, a generar realmente procesos de formación artística. Los centros de bibliotecarios deben ser centros que también abran sus puertas a procesos de formación en música, en danza, en artes plásticas, por supuesto, en creación literaria, que posibilite realmente un aprendizaje conectado con las capacidades y las disciplinas artísticas y culturales. Esos proyectos de formación artística, esos procesos de encuentro a partir del desarrollo no solamente de técnicas y habilidades que posibilitan las artes y las prácticas culturales, también genera una vida interesante a las bibliotecas y una forma también de conectar a públicos que tal vez no se acercan
a la conversación o al acceso a la información o a espacios que posibiliten creaciones de innovación social o creaciones a partir de nuevas tecnologías, pero que sí se conectan con el entusiasmo de poderse acercar a una práctica cultural o artística. Lo hemos vivido aquí en Medellín y realmente pues ha sido exitoso. No me imagino, para los que conocen a Medellín, un parque biblioteca Belén sin su escuela de música, en donde la escuela de música habita también ese espacio, el parque biblioteca Belén, comparte, intercambia. Entonces todas estas personas que se acercan a la música también se acercan a un espacio con el libro, con la palabra que ofrece este parque biblioteca. Entonces, la formación artística, y ahora en el día que trabajo estamos piloteando una biblioteca que acabamos de reabrir en una parte, digamos, barrial de la ciudad, y estamos apostándole también a este tema de la formación artística, y eso nos ha traído nuevos públicos y nuevas lógicas a esa biblioteca. Por supuesto, el gran reto que tienen las bibliotecas, y que creo que lo han tenido por siglos, es el tema del patrimonio. El conocimiento finalmente es reconocer los patrimonios acumulados de una sociedad. Pero creo que el reto ahora es cómo nos conectamos con los patrimonios vivos, con esas prácticas vivas de nuestras comunidades, como la biblioteca y un poco lo que hablaba ahorita Asunta, pues es distinta y particular dependiendo de su territorio y su comunidad. Y las bibliotecas deben ser grandes plataformas para poner en diálogo y visibilizar los patrimonios vivos de esa comunidad. Y cuando digo patrimonios vivos, son esos procesos de memoria viva, esas conexiones, esos vínculos sociales que hacen particular a un territorio. Una biblioteca en América Latina que no reconozca sus patrimonios, sus memorias, sus vínculos activos identitarios, pues empieza a estar completamente aislada y anacrónica del pulso vital de sus territorios. Una biblioteca en cualquier ciudad o localía en América Latina debe reconocer ese patrimonio vivo y a partir de esos patrimonios trabajar el profundo reto que tenemos como sociedad de convivir a partir de la diferencia. Y eso se hace cuando me reconozco y reconozco al otro y entiendo que esas diversidades en nuestras prácticas de convivencia, en nuestras prácticas culturales, en nuestras prácticas de relacionarnos, se vuelven posibles esas conexiones de la multiculturalidad, de la interculturalidad, a partir de ese reconocimiento. Es una apuesta, y yo siempre he dicho, no es solamente nombrarlo, no es solamente nominarlo, es vivirlo, es reconocerlo, es entenderlo y apropiarlo. Esas diversidades en las cuales además son móviles, no son memorias estáticas, no son vínculos estáticos, todo el tiempo se están alimentando. Entonces, este reto, el reconocerme, reconocer al otro, reconocernos como territorio desde nuestras prácticas culturales vivas, creo que es un gran reto de las bibliotecas. Y finalmente, por supuesto, las bibliotecas son grandes centros de circulación e intercambio de prácticas artísticas de todos los formatos, géneros y tendencias. Hoy las bibliotecas tienen que ser esos espacios para el disfrute estético, obviamente en la escala y las posibilidades que permitan las bibliotecas. En Medellín apostamos a que las bibliotecas tuvieran auditorios, tuvieran teatros, tuvieran salas de exposición. Digamos que la apuesta por los procesos expositivos ha sido, digamos, muy fuerte en los últimos 50, 60 años en América Latina. Pero también hay que romper, ir más allá, a tener experiencias estéticas mucho más performáticas, mucho más musicales, escénicas, que
logren generar una diversidad de oferta y de momentos y de picos de la biblioteca. Habrá momentos de la biblioteca donde el silencio prevalecerá, pero habrá momentos de la biblioteca donde un festival del libro con actividades artísticas, con encuentros culturales, con conversatorios, retome la biblioteca. Y habrá momentos donde la biblioteca será el escenario de festivales y de encuentros alrededor de las diferentes artes. Ese disfrute estético, esa posibilidad de generar experiencias memorables a partir de esa interacción, desde esa aproximación a propuestas artísticas, estéticas, culturales, de diversa índole, también genera unos procesos interesantes de vida cultural y de encuentro para las comunidades y las sociedades. Ese disfrute de la diversidad, ese disfrute de las múltiples posibilidades. La biblioteca tiene que abrirse, no solamente, alguna vez tuve una discusión con alguien que trabajaba en un equipo que tuve, que la biblioteca solamente podía tener dúos de música clásica. Y obviamente pues fue una conversación durísima porque todas las expresiones se tienen que dar en las bibliotecas, desde el rap hasta un quinteto de cámara. Y ahí las bibliotecas también tienen que generar los espacios de conversación, de colecciones, alrededor de las temáticas que se puedan desarrollar artísticamente en la biblioteca. Hoy, por ejemplo, hay que conectar a los jóvenes con sus expresiones musicales. Hay que traer a estos nuevos públicos juveniles a partir del conocimiento, a partir de la información, a partir de la formación, a partir de los espacios creativos, pero también a partir de la posibilidad del disfrute estético. Y es a partir de esas conexiones, de esos escenarios, que yo logro empezar también a cultivar nuevos públicos, nuevas audiencias, y que esas audiencias se conecten con otros tipos de públicos y puedan reconocer otras posibilidades en esa expresión cultural tan amplia que pueda posibilitar una oferta absolutamente diversa. Esa apuesta por el disfrute estético, también hoy en la ciudad, y llevamos varios años trabajando en eso desde las diferentes entidades, que hemos apostado por el proyecto de las bibliotecas como ese espacio de la ágora pública, donde el libro, la palabra, los diferentes formatos de información, pero también la conversación puedan generar pues estos espacios de conexión y donde el encuentro con el arte, más allá de las artes plásticas, que ha sido lo más tradicional y lo que más han hecho las bibliotecas, pueda ser posible. Voy a hacer un evento del libro, del arte, de la palabra, de la poesía, de la cultura, en una biblioteca durante 2-3 días, un encuentro de lectores con sus escritores. Sin arte no lo veo, digamos, seductor, no lo veo diverso, no lo veo atractivo, y ahí el arte pues, y las expresiones performáticas, escénicas y más interactivas pues tienen un reto enorme. Yo dejaría hasta ahí como la reflexión para que podamos seguir conversando. Muchas gracias. A Valentín Trujillo, el director de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Muchas gracias, Valentín. Bueno, buenos días. Un gusto para mí estar aquí hoy en la querida ciudad de San José, en el marco además de la Feria del Libro y la Lectura, en la que hemos participado ya varias veces. El agradecimiento a la Intendencia de San José, a la Dirección de Cultura, por supuesto a la Fundación Creanta también. Para mí un gusto estar en este conversatorio de sus ciudades creativas, junto con gente de la relevancia de Asunta y de María Rosa. Cuando lo conversábamos con Félix un poco en la previa, en la estructura del conversatorio, nos dimos cuenta de que, bueno, de que analizar el caso uruguayo para el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, luego de las exposiciones que me precedieron, era también, bueno,
un poco de análisis en la realidad y bajando a tierra algunas de las ideas que ya se han escuchado aquí y que creo que son tan relevantes y que pueden ser caminos de apertura y de creatividad para el manejo y la gestión de las bibliotecas. La Biblioteca Nacional, en cualquier caso, es una biblioteca pública particular, tiene una serie de objetivos que obviamente son diferentes a una biblioteca pública barrial, sin dudas. Y en el caso de la Biblioteca Nacional del Uruguay, además, comanda, es el órgano rector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Pero antes quería hacer una pequeña referencia cronológica porque viene a cuento con los cambios que vivió el mundo con la pandemia y en particular los cambios políticos que también tuvo el Uruguay. Porque capaz que para nosotros es muy cercano, pero para los que no son uruguayos no tenían tan claro que en aquel mes de marzo del año 2020, la nueva administración, con todo lo que implica eso, de cambio de gestión, cambio de autoridades y paso del testigo, ¿no?, de la posta en una administración central, se dio un domingo 1 de marzo. Y para el Uruguay, el viernes 13 de marzo, todos lo recordaremos, fue el inicio de la emergencia sanitaria y fue un día clave en la vida nacional de los últimos tiempos. Eso implicó la detención, en muchos sentidos, de un montón de actividades culturales y un desafío gigantesco, a 12 días de asumir apenas, de tener la Biblioteca Nacional física, cerrada, con sus puertas cerradas y buena parte de sus funcionarios en sus casas, los que podían teletrabajando y los que no. Y al mismo tiempo el desafío gigantesco de mantener la biblioteca abierta. ¿Y cómo mantener la biblioteca abierta en un contexto tan complejo? Bueno, en ese escenario de puertas cerradas físicas, pero de aperturas virtuales, comenzó a desarrollarse esta gestión. Y creímos que una muy buena forma de iniciar ese trabajo coordinado era una aplicación más profunda del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y de la aplicación de la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Me gustaría recordar a su gran impulsor hoy, que fue Tomás de Matos, porque además hoy se cumple el aniversario de su cumpleaños. Mira. Casualmente. Y creo que fue por allá por fines de enero del año 2010 cuando la ley se aprobó. Y eso le dio a la Biblioteca Nacional una potestad bastante grande de ser el timón de un grupo de bibliotecas públicas esparcidas por los 19 departamentos del Uruguay. Recién lo decía Asunta, la importancia de que cada biblioteca pública se abra a cada contexto, a cada realidad, a lo circundante de cada departamento. Y yo me gustaría aprovechar además aquí la presencia del director de Gestión Cultural de la Dirección Nacional de Cultura, Juan Carlos Barreto, porque vaya si los Centros Nacionales de Cultura que se están iniciando en este momento y que ha habido un proceso muy grande de planificación en todo el territorio, también van en línea porque además incluyen la apertura y la inauguración de diversas bibliotecas, en muchos casos temáticas, dependiendo de la región del país. Pero bueno, la Biblioteca Nacional tenía, en mi opinión, pero con datos objetivos también, una utilización del sistema un tanto corta. Eran pocos departamentos los que participaban, había una reunión anual y en general esa reunión era en la sede, en Montevideo. Participaban los departamentos del sur sobre todo y de la costa porque eran los que tenían sistemas de bibliotecas departamentales bastante aceitados. Por ejemplo, San José, por ejemplo, Colonia, por ejemplo, Canelones y Maldonado. Pero había una gran parte del territorio que quedaba un tanto desatendida dentro de ese esquema. Y además los números que teníamos para en el año 2020 eran de 2011, que fue el último año en que se había realizado un censo de bibliotecas públicas. Entonces había un desafío grande primero de saber cuántas eran, dónde estaban, quiénes las llevaban adelante.
Ese censo se realizó, me gustaría destacar además el trabajo de la bibliotecóloga Milagros Puentes allí. Además cambió el organigrama de la biblioteca, nosotros creamos un área de gestión territorial dentro de la Biblioteca Nacional para que se ocupara directamente del sistema y de la coordinación del sistema. Bueno, tenemos un número mágico, son 116 en 2022. En todo el país, obviamente que están centradas en Montevideo, la zona metropolitana y algunos departamentos del sur. Hay algunas dificultades, por ejemplo, Salto, un departamento con la importancia de Salto, tiene solamente una. Artigas tiene 2. O sea, hay un gran desafío allí por desarrollar. Entonces, bueno, vamos armando un poco el puzzle, ¿no? La pandemia, las bibliotecas en general cerradas, como decía recién María Rosa, un quiebre en los vínculos con la comunidad. Muchísima gente sufrió el hecho de no poder, entre otros sufrimientos que trajo la pandemia, estar vinculado a su biblioteca, que era sin dudas un centro de conversación, un centro de socialización y un centro también de aprendizaje, ¿no? Me gustaría destacar algunos proyectos interesantes que se desarrollaron en el mundo, ya que estamos vinculados virtualmente desde San José con Medellín y con Barcelona. Algunas bibliotecas de Barcelona generaron un sistema de narraciones telefónicas que ayudaron a conectar con los usuarios de una manera muy particular, y para mucha gente sola creo que significó esa lectura en el teléfono una manera de, bueno, de religar con ese centro que era la biblioteca pública. Entonces teníamos un esquema donde teníamos dificultades, había un gran desafío por seguir manteniendo el objetivo y las misiones de las bibliotecas. Adaptamos el organigrama, hicimos un censo para conocer un poco cuál era el terreno, cuál era la materia prima sobre la que trabajar, y empezamos a desarrollar algunas vías, reuniones virtuales que fueron quincenales o mensuales, sumar nuevos departamentos, a lo que además se sumó también a nivel político la renovación de autoridades a nivel departamental en finales de septiembre. Por lo tanto, la coordinación con la gente, cambiaban los intendentes, cambiaban muchas veces los directores de cultura, cambiaban en algunos casos los referentes de las bibliotecas y cambiaban en algunos casos los bibliotecarios. Además de algunos procesos que suceden en nuestras instituciones y que fueron acompañados y que fueron potenciados por la pandemia, particularmente el de los retiros, las jubilaciones y las bajas que eso generó en los equipos de gestión de las bibliotecas. ¿Cuáles fueron las 4 formas de trabajo básicas en las que empezamos a desarrollar desde Biblioteca Nacional, pero en un plano bastante horizontal? Si bien teníamos la organización y la potestad de marcar los lineamientos, siempre en un espacio abierto, lo pueden decir, el trabajo de Jimena Rodríguez al frente del sistema de bibliotecas Maragatas también es importante, y aprovechamos también para felicitar esa tarea, ya que estamos en su casa. Lo manejamos en 4 niveles en principio, pero niveles que no tenían por qué ser cerrados y que intentaban, bueno, ocupar buena parte del espectro de coordinación que puede tener Biblioteca Nacional con sus dimensiones y su tamaño, con bibliotecas que podían estar a niveles un poco más focalizados, ¿no? Desde el barrio, la ciudad. Tanto las cabezas departamentales, además, como las bibliotecas que están en otras localidades, según la realidad de cada departamento. Hay departamentos que tienen casi que ciudades que podrían estar en casi en igualdad de condiciones por su pujanza. Pienso en Fray Bentos y Jung para el caso de Río Negro, pienso en Mercedes y Dolores para el caso de Soriano, pienso también en Paso de los Toros y Tacuarembó, entre otros. Y algunas muy particulares como Colonia, que tiene un verdadero sistema de bibliotecas en una cantidad de localidades grandes, y Canelones, que es el departamento que por despliegue tiene mayor número. Entonces, ¿cuáles fueron esas vías que nosotros empezamos a manejar sin que obstara que hubiera otros lineamientos que se propusieran desde las reuniones? Uno muy básico, la donación. Todavía estamos hablando del libro físico. Obviamente que tenemos una gran carrera y un gran desarrollo y una potencialidad en la virtualidad. Seguimos hablando del libro en papel y de la importancia del libro en papel. La Biblioteca Nacional tiene una obligación y tiene una responsabilidad grande dentro del sistema.
No solo para los ciudadanos que están en Montevideo, que están allí a pocas cuadras de la sede, sino para los que están en todos lados, del Chuy a Carmelo y de Bella Unión a Libertad. La donación se aplicó, en muchos sentidos estaba bastante detenido ese proceso. Nos encontramos que la Biblioteca Nacional tenía en sus arcas una gran cantidad de acervo que todavía no había movido y que correspondía hacerlo. Luego, por supuesto, la capacitación. Y la capacitación ayudó de alguna manera, si se puede decir que algo ayudó, pero ayudó a potenciar o aceleró un proceso que la virtualidad lo sostuvo. La Biblioteca Nacional y sus técnicos, sobre todo, bibliotecólogos, archivólogos, comunicadores, el grupo de investigadores al que me voy a referir ahora porque se conecta con el siguiente punto, funcionó en una capacitación que fue virtual, que fue por plataformas. Luego, a medida de que la pandemia fue cediendo, se realizaron contactos presenciales, se realizaron reuniones, se realizaron visitas. San José también fue testigo de esto. Recorrimos todos los departamentos salvo Colonia, no porque tengamos nada contra Colonia, sino porque teníamos un contacto muy fluido y Colonia llegaba mucho a Montevideo, por ejemplo, en diversas actividades. Por ejemplo, Colonia tiene la maravilla de tener un stand en la Exposición Rural del Prado, por ejemplo, donde presenta cada año las innovaciones de su sistema de bibliotecas. Extensión cultural, fundamental. Y aquí es donde quiero referirme al grupo de investigadores. La Biblioteca Nacional no solo es el mayor repositorio de papel, no solo tiene el mayor acervo físico del Uruguay y conserva la memoria desde hace varios siglos de lo publicado en el país. También es un centro de investigación y debería ser además un centro de innovación en humanidades. Tiene un grupo de investigadores que se ha ampliado desde el año 2020. Hoy tenemos a 9 integrantes. Esos investigadores además producen textos y eso genera además que la Biblioteca Nacional también tenga una pata editorial y publique. Esto no es nuevo, la Biblioteca Nacional viene publicando trabajos por lo menos desde la década del 40. Y me gustaría destacar aquí también en el marco de la serie de homenajes a ese gran intelectual y gran historiador y gestor cultural que fue Juan Pibel Devoto. Desde el año 66 tiene una revista que publica anualmente y que fue a impulsos de Pibel Devoto con el entonces director Dionisio Trillo Páez. El grupo de investigación básicamente tiene un énfasis literario. Eso no es un problema. La Biblioteca Nacional conserva sus acervos, tiene un archivo literario que es gigantesco. Hoy tiene 172 colecciones, pero sigue ampliándose. Es un archivo que está vivo, que está en movimiento, que está digitalizándose y que constantemente está siendo revisado. ¿Por quién? Por los investigadores. ¿Solo los investigadores de Biblioteca Nacional? No, sin dudas que no, por el grupo académico nacional y extranjero que nos visita y con el que tenemos una vinculación que a veces es presencial y en la reapertura del mundo funcionó. Y también ese servicio se mantuvo a nivel virtual durante toda la pandemia. Quiero nombrar a modo de ejemplo, simplemente para que no quede simplemente como una idea teórica. La primera consulta, y la recuerdo, fue a finales de marzo. ¿Recuerdan aquellas épocas de mucha incertidumbre? Estaba todo cerrado, las ciudades estaban como con la bomba H, todo el mundo estaba dentro de sus casas y recibimos una consulta de un matrimonio de académicos franceses que estaban repasando la correspondencia de Miguel de Unamuno para una nueva biografía. Y nos pidieron material y perfectamente fue digitalizado y enviado, sobre todo sus cartas con Rodó y con otros intelectuales uruguayos del 900. Entonces, la extensión cultural está sostenida en este grupo de investigadores. ¿Pero de qué manera? Bueno, se hicieron, por ejemplo, presentaciones virtuales para el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Por nombrar una, la investigadora Inés Larre Borges publicó los poemas recobrados de Idea Vilariño, poemas que la poeta a lo largo de su vida no había querido publicar por múltiples motivos. Y bueno, un grupo liderado por Ana Inés hizo un trabajo maravilloso y conseguimos la publicación virtual. Es un libro virtual. Potenciamos la página web de Biblioteca Nacional, que también se transformó y es un repositorio que se está ampliando todos los días. Superamos los 100.000 escaneos de material. Y eso generó la posibilidad de que la biblioteca, bueno, penetrara a nivel nacional de una manera que no lo había hecho
de forma tan sistemática en años anteriores. El último, me gustaría destacar como el último elemento de estas 4 formas de interacción dentro del sistema, es un programa bastante ambicioso y complejo, a mediano y a largo plazo, que va seguramente a exceder este quinquenio, que es un programa de digitalización de prensa del siglo XIX para todos los departamentos. Cuando digo para todos los departamentos, también estoy incluyendo a Montevideo. Esto no es dejar a Montevideo fuera, simplemente que Montevideo había recibido la ventaja de haber sido buena parte de su material del siglo XIX microfilmado, cuando el microfilm era el soporte más válido para la conservación archivística. Y había un montón de material del resto de los departamentos que lo conservaba en sus archivos y en su acervo de la Biblioteca Nacional y que estaba allí solamente en formato de papel. Y vaya si hay material importante, y ayer la presentación del libro sobre Castro Martínez La Guarda, y esto se conecta mucho con lo que acaba de decir María Rosa con respecto a la microhistoria, a la identidad local, a la comunidad cultural, a conocerse a sí mismo, a basarse, por ejemplo, que el nomenclator de una ciudad, que los nombres de las calles sean los disparadores para investigaciones sobre personajes que sepamos qué tienen que ver y qué fueron. Los nombres no son solo estadios, sino que había un ser humano detrás que tiene una historia para decirle algo, no solo a la comunidad Maragata o Josefina, sino a todo el Uruguay. Ese programa ya ha empezado. Difícil aplicación, una coordinación con el Congreso de Intendentes. La colaboración de las intendencias es muy importante. De los 19 departamentos son 6 los que ya consiguieron el equipamiento, recibieron la capacitación de los bibliotecarios y están coordinando con Biblioteca Nacional ese trabajo. Ojalá se sumen otros. Estamos muy dispuestos a que de aquí a 2023 podamos doblar la cantidad de departamentos. Simplemente, para redondear, me gustaría hacer énfasis en un elemento de este punto final. Este programa no se está haciendo solamente para investigadores académicos, para historiadores. No solamente pretende ahondar en mayores publicaciones desde el punto de vista editorial en la historia de las localidades. Este programa pretende, a través de la tecnología y de la digitalización y con un sistema que es amigable, porque es cierto lo que decía Asunta de que hay algunas generaciones que no tienen demasiada familiaridad con el mundo de las pantallas, que puedan acceder. En ese sentido creo que es bastante democrático. Digamos, la democratización de un acervo como el de la Biblioteca Nacional o el de una Biblioteca Nacional debería poder llegar a todo el mundo. No solo como fuentes bibliográficas, en donde se soporte un libro luego, sino también para cualquier vecino que tenga la curiosidad de saber qué se publicaba en su ciudad hace 150 años. Y cómo eran los avisos y las publicidades, y se encuentra con que tiene un amigo que su bisabuelo era el dueño del almacén, y ahí también hay diseños, hay tipografías, hay registros, hay memoria. Me parece que en ese sentido es un programa muy atractivo, que es capaz de atravesar verticalmente algunos de estos puntos teóricos y prácticos que nombraban tanto Asunta como María Rosa. Así que, de mi parte, quedan apenas unos segundos. Agradecer nuevamente la oportunidad, agradecer a Fundación Creanta, agradecer, por supuesto, a Intendencia de San José y decirles que la Biblioteca Nacional está queriendo ser más nacional. Esto no es un juego de palabras, porque creemos que tenemos responsabilidades con todo el territorio. Muy bien, Valentín, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El tercer ponente ha concluido su exposición, así que ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una pregunta para Asunta que dice así: ¿el modelo de biblioteca abierto a la comunidad que amplía sus servicios públicos se acerca cada vez más al de un centro cultural o centro cívico? En este sentido, ¿estos dos tipos de equipamientos deben tender a fundirse o deben diferenciarse? ¿Cómo deben interrelacionarse? Asunta, esta pregunta que creo que es también para María Rosa, pero está dirigida para Asunta. Bueno, mi opinión es que en una ciudad grande, con población, seguramente cada uno de estos equipamientos, lo que es el centro cívico más orientado a centro cultural participativo,
y las bibliotecas públicas tienen sus espacios diferenciados. En cambio, en una población con menos habitantes o en determinados barrios de ciudades grandes, yo creo que la biblioteca pública puede asumir perfectamente los retos que se han planteado los centros cívicos en nuestro país, por decirlo de alguna manera, porque muchas bibliotecas públicas de poblaciones de 15.000 habitantes tienen unas actividades que podrían ser perfectamente las de un centro cívico en una ciudad mayor. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo creo que en ciudades capitales de provincia, ciudades ya con población, cada uno de estos equipamientos puede encontrar su espacio. El centro cívico más orientado a temas más participativos, aunque las bibliotecas públicas también lo hagan, pero puede tener un perfil diferenciado de la biblioteca pública. En cambio, en ciudades medianas y pequeñas, yo creo que la biblioteca pública puede asumir perfectamente los objetivos que se han marcado muchas veces en un centro cívico. Muy bien. Desde la mesa le vamos a hacer extensiva la pregunta a María Rosa, porque de acuerdo a su exposición también creo que era un poco ese perfil que ella nos señalaba de las bibliotecas. María Rosa. Bueno, mi pensar, independiente del tamaño del territorio donde, digamos, poblacionalmente estemos, no concibo una biblioteca sin entender el proyecto cultural y no concibo un centro cultural sin aproximarse al conocimiento, a la lectura y al libro. Yo he tenido la oportunidad de estar al frente de un proyecto de diferentes instituciones que son aliadas del Centro Cultural de Moravia. Y el Centro Cultural de Moravia nace como un centro cultural, pero desde el inicio, los proyectos de fomento a la lectura y de gestión de conocimiento y de cercanía al libro físico en esa comunidad han sido permanentes. Y la relación entre centros culturales y bibliotecas, creo que manteniendo sus apuestas y sus estrategias programáticas, tienen que ser cada vez mucho más sinérgicas. En un territorio más pequeño, acá en Antioquia, uno ve claramente la biblioteca y ve lo que aquí llamamos las casas de la cultura. Y a veces las ve absolutamente desarticuladas, sin ningún tipo de conexión, sin ningún tipo de conversación. Y cuando uno las ve articuladas, cuando uno ve la biblioteca con la Casa de la Cultura o el Centro Cultural, en diálogo, en trabajos colectivos, tomándose el espacio público de manera conjunta, el proyecto tanto bibliotecario como el proyecto, digamos, de las Casas de Cultura se vuelve mucho más potente. Yo creo que estamos en el mundo de la hibridación, con apuestas concretas, sin perder el rumbo, pero haciendo diálogos mucho más expansivos en todos los sentidos. Muy bien. Yo estaría de acuerdo, perdónate, yo estaría de acuerdo con lo que comenta María Rosa, pero cuando desde la administración pública hay recursos limitados, yo creo que hay que hacer apuestas. Por eso os hablaba de las dimensiones del municipio, de la ciudad, porque en una ciudad mediana, pequeña, yo creo que la apuesta claramente tendría que ser por la biblioteca pública, con esta mirada que comenta ella, evidentemente abierta a incorporar todas estas otras iniciativas que no son solo al entorno del libro. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para María Rosa Machado. Me gustaría que profundizara en cómo pueden trabajar los patrimonios vivos y las memorias de las comunidades desde las bibliotecas. Bueno, hay muchísimas estrategias para trabajar eso, pero digamos, la información local como base para la gestión de estas aproximaciones a los patrimonios vivos es la primera.
y es cómo la biblioteca se convierte en ese repositorio de todas las expresiones locales, tanto de la vida cotidiana como las expresiones culturales que tiene ese territorio. Si estoy en una localidad, en un pueblo, en un municipio, la información de ese municipio, la primera información que debe haber es la información de ese municipio. No solamente en términos históricos y de datos, sino también de todo su acervo fotográfico, de narrativa local, de investigaciones antropológicas, sociológicas que haya sobre ese territorio. Y lo otro es activarlo, ¿no? Esa activación se da a partir de muchísimas estrategias que van desde una simple conversación hasta la producción colectiva de jóvenes para la construcción de relatos a partir de activadores de ese territorio. El tema, por ejemplo, de la imagen ha sido un gran habilitador para construir esos procesos de reconocimiento y reconocimiento del otro. Esas narrativas que hoy habitan esos territorios. Cómo adultos y jóvenes a partir de la imagen empiezan a reconocer esa diversidad del territorio, a reconocer sus propias formas de ver el mundo y a ponerlas en diálogo. Muchísimas estrategias, o sea, laboratorios, exposiciones fotográficas, proyectos de comunicación para el desarrollo social a partir de las memorias vivas del territorio, sistematización de conocimiento, gestión de las narrativas propias para mantener acervos, posibilidades de estímulos investigativos, de concursos, de creaciones artísticas a partir de esas memorias vivas que tiene un territorio. O sea, es un mundo de posibilidades infinitas lo que uno puede hacer para trabajar esa apuesta de las identidades y de los patrimonios vivos en una biblioteca. Muy bien. Una breve, también desde la mesa, como decimos nosotros, para Valentín. Hablabas de una parte editorial de la Biblioteca Nacional. ¿Podrías ampliarnos un poquito en qué consiste, cuál es el sistema en ese sentido? Sí. Digamos que, como comenté recién, Biblioteca Nacional tiene una larga tradición de edición de diversos tipos de trabajos. Desde su revista anual, que vivió varios periodos, hasta algunos trabajos ensayísticos. Y bueno, y esto que la pandemia también, como decía hoy, potenció, ¿no? Que le hemos dado bautizar como exposición virtual, que es una forma bastante práctica de abordar determinada colección del archivo literario, por ejemplo, o de materiales especiales, o de Sala Uruguay, que son tres de las áreas con material, con tesoros hermosísimos, y de poder comunicarlos, de poder postearlos, de poder subirlos a la web y de que una cantidad grande de gente lo pueda recibir en cualquier lugar del mundo. Pero yendo directamente al libro tradicional, que a partir de ahora ya directamente va a ser mixto y será por mucho tiempo así, ¿no? Por lo menos estamos pensando en que todas las ediciones en papel tengan su correlato y su digitalización en página web de biblioteca. Este año, por ejemplo, tenemos una serie de 6 libros. Uno que es justamente la revista del año 2022, que de alguna manera cierra o completa, no cierra porque siempre el análisis queda abierto, pero completa el ciclo de homenajes que se le realizaron el año pasado a Emir Rodríguez Monegal en el marco de su centenario. Y está dedicada monográficamente, se llama Emir, y eso va a salir, imagino yo, para el mes de noviembre. Tenemos un ensayo de la investigadora Karina Blixen sobre la formación intelectual de Delmira Agustini, un trabajo con la colección de manuscritos de Francisco Acuña de Figueroa, donde desde dirección y con coordinación con Gastón Borges se han encontrado en un fino trabajo de peinado más de 70 poemas que hasta ahora están inéditos.
Y luego me gustaría, y para cerrar la respuesta, la vuelta a la vida de una imprenta muy particular que formaba parte del Archivo Literario de la Biblioteca Nacional. Me refiero a La Galatea, que es una imprenta tipo Minerva, antigua, de 1902, que perteneció al matrimonio de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, dos intelectuales fundamentales en el siglo XX en el Uruguay. Aprovecho la presencia del coordinador del Instituto de Letras, Nicolás de Ragopián, porque fue en coordinación con la Feria de la Galatea que surgió la posibilidad de conseguir a los técnicos para que la restauraran, y que no solo la restauraran y quedara como un bonito aparato, digamos, como una hermosa muestra de industrial, digamos, sino que además vuelva a cumplir su función e inicie una especie de segunda época, o una segunda época que tiene en breve su primer volumen a cargo del investigador Alfredo Alzugarat, y se llama Historia de la Galatea, o sea que es la imprenta contándose a sí misma. Exactamente, y luego vienen acompañadas de 2 volúmenes más para este año, una antología de poesía que se llama Otro 45, de autores no de la primera línea o no los más taquilleros, pero sí de gran calidad poética, y también en el marco de un centenario como el de Carlos Maggi de este año. Se va a publicar para diciembre el primer cuento que él publicó en el semanario Marcha del año 1941, se llama Contra el Murallón. Es una rareza absoluta, así que por ese lado va un poco la pata editorial de este año. Para el año que viene hay otros proyectos. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Valentín. No tenemos más preguntas. Bueno, para mí ha sido un honor, una distinción poder compartir con Asunta Baliac, con María Rosa Machado y con Valentín Trujillo esta parte de lo que está ocurriendo en Ciudades Creativas acá en San José a través de la Fundación Creanta en el marco de la 15ª edición de la Feria de Promoción del Libro y de la Lectura y el Libro. Les reiteramos la invitación, les agradecemos enormemente su presencia en San José. Y bueno, continuamos con el próximo segmento. Muchísimas gracias.